El Barça se hunde y desaprovecha una oportunidad histórica de estar en semifinales y de ser el gran favorito por su lado del cuadro para pasar a la final. Lo hace ante un Paris Saint-Germain que supo buscar, encontrar y aprovechar de maravilla los graves errores del conjunto azulgrana. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de vuelta de cuartos de final de la Champions League 2023-2024. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Fútbol Club Barcelona acaba de caer eliminado en cuartos de final de esta Liga de Campeones después de caer derrotado por 1-4 ante un Paris Saint-Germain que se equivocó muchísimo menos, que entendió muchísimo mejor el partido y que, sobre todo, lo más importante es que no cometió errores tan importantes como los que hoy han cometido, como los que hoy en Montjuic han cometido tanto Ronald Araujo como Joao Cancelo en una noche que parecía muy prometedora para los de Xavi Hernández, pero que se terminó convirtiendo en una pesadilla por la expulsión del uruguayo y por ese doble error, el segundo mucho más grave de un Joao Cancelo, que perdió la marca en el tanto del 1-1 y que cometió un penalti totalmente innecesario que supuso el tanto del 1-3 en el derrumbe de un Fútbol Club Barcelona que llegaba a la eliminatoria con ventaja, pero que ha vuelto a tener muchísimos problemas cuando en el inicio de una segunda parte, problemas que ya tuvo también en el encuentro de ida, supo reponerse de ese momento, es totalmente cierto, le dio la vuelta en el marcador, pero hoy el Paris Saint-Germain ha sido mejor, ha tenido la capacidad de encontrar, aprovechar esos graves errores del Fútbol Club Barcelona y eso le vale al conjunto francés para estar en la cuarta semifinal de su historia, la tercera bajo el proyecto de Qatar, un gran logro para el primer año del nuevo proyecto de Luis Enrique, ya sin tantas estrellas, como con Kylian Mbappé como principal, como hombre fuerte, como jugador franquicia en una eliminatoria en la que el francés al final ha terminado marcando un doblete pese a que ha tenido un nivel de juego bastante bajo, en una noche que comenzó muy bien para los azulgranas, pero que ha terminado de forma terrible, desaprovechando una oportunidad histórica no solo de volver a semifinales después de haberlo logrado por última vez en el 2019, sino además, una oportunidad histórica por el rival que te espera en las semifinales, un Borussia Dortmund que ha podido eliminar al Atlético de Madrid en lo que hubiese sido una eliminatoria muy favorable o favorable, bastante favorable para los de Xavi Hernández. El técnico catalán también ha terminado expulsado en ese terrible tramo de encuentro en el que el Barça ha encajado el 1-2. Ha terminado Xavi expulsado y ha venido después ese tanto del 1-3 por el penalti de Cancelo que ha transformado Mbappé en un tramo de 6 minutos. Un tramo de nuevo como le ocurrió al Barça en la ida, en el que se ha visto muy superado por el Paris Saint-Germain, pero en el que también sus propias emociones le han llevado a no saber gestionar nada de lo que estaba ocurriendo sobre el terreno de juego. Como os digo, noche muy dura para el Barça, además jugando como local ante un Paris Saint-Germain que sobre todo ha podido aprovechar esos errores tan graves que ha cometido principalmente Ronald Araujo con su expulsión y también Joao Cancelo en la acción del 1-3. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado el encuentro después de haberos dado este resumen, ¿no? Este significado de lo que para mí nos ha dejado el encuentro. Antes de meternos de lleno, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido este Fútbol Club Barcelona 1, Paris Saint-Germain 4, qué acciones son las acciones clave, aunque creo que todas las tenemos bastante claras, ¿no? Me lo podéis dejar abajo todo y yo os leo y ahí podemos debatir. Un partido que comenzó, sin demasiadas novedades por parte de ninguno de los dos equipos. Un Fútbol Club Barcelona que ante las bajas por sanción de Sergi Roberto y Christensen tenía que poner como centrocampistas tanto a Pedri como a Frenkie de Jong. La verdad es que sin
nada especial por parte de Xavi Hernández, ni en la alineación ni tampoco en el planteamiento, con un Paris Saint-Germain que sí, bueno, pues cambiaba bastantes cosas con respecto al encuentro de ida, volviendo a un 11 más reconocible, volviendo a un 11 bueno, pues que a priori podía ser el titular, con Vitinha, Zaire Emery y Fabián como centrocampistas, arriba con Barcola en izquierda, Dembélé en derecha y en la punta del ataque Kylian Mbappé, por parte de un Paris Saint-Germain que sí ha cambiado bastantes cosas, no solo por la posición de sus jugadores, sino también, bueno, pues por las funciones que tenía cada uno, ¿no? Fabián el otro día estuvo más cerca de la base junto a Vitinha, y hoy hemos visto, bueno, pues al futbolista español mucho más adelantado como interior izquierdo, rompiendo de forma prácticamente constante a la espalda o en el espacio entre Ronald Araujo y Koundé, en un rol que a mí me ha gustado y que creo que le ha dado bastantes cosas al Paris Saint-Germain. Un encuentro en el que, bueno, pues hemos visto ya desde el principio, ¿no?, cuál iba a ser el plan de partido. Un Fútbol Club Barcelona que quería repetir esos envíos en largo directamente a Lewandowski para que de espaldas pudiese dar muchas salidas. Un Paris Saint-Germain que en esos primeros 10-12 minutos de juego ya ha demostrado lo que quería hacer, dejando total libertad mucho tiempo el balón a Ronald Araujo para que avanzase y pudiese, bueno, pues él tuviese que decidir, ¿no? Si hacía un cambio de orientación, si buscaba directamente a Lewandowski, si buscaba a Lamine Yamal, y la verdad es que en esos 10 primeros minutos el Paris Saint-Germain ha podido recuperar bastantes balones, ha podido obligar al Barça a tener que defenderse cerca de su área, ha obligado al Barça a tener que estar replegado, a no poder salir, a no tener el balón. Un Paris Saint-Germain que ya en esos primeros 10-12 minutos de encuentro ha dejado sensaciones positivas, con un Barcola muy protagonista, encarando prácticamente siempre a Koundé, ¿no? Pero ahí ha llegado una de las acciones claves del partido, una acción en la que parecía que el Barça, bueno, pues no solo parecía, en la que el Barça ha tomado ventaja y en la que parecía que le daba totalmente la vuelta a las sensaciones que estamos viendo en el encuentro, como ya fue capaz de hacer con el tanto del 2-2, ¿no? Después de un tramo de partido en el que había encajado, el 2-2 en la ida, después de un 2-1 en el que el Paris Saint-Germain había marcado en 3 minutos 2 tantos y parecía que el 3-1 estaba muy cerca. El Barça fue capaz de reponerse en esta situación. Hoy, en esos primeros 10 primeros minutos de encuentro, ha vuelto a pasar lo mismo. El PSG estaba siendo superior, pero el Barça, con una muy buena decisión de un Ronald Araujo que ha conducido hasta el centro del campo, y ahí ha decidido pasarle el balón a Lamine Yamal, que estaba abierto, que ha recibido con un poquito de tiempo y que ha podido encarar a un Nuno Méndez que, bueno, que esperaba, ¿no?, que solo pudiese tener salida hacia adentro, pero muy bien el futbolista, el adolescente del Barça, tirando un poquito de sangre fría, yéndose por banda derecha y encontrando a un Rafinha que se convertía en ese minuto 10 de la primera parte en el gran héroe, ¿no?, que volvía a reivindicarse como el gran héroe de la eliminatoria, marcando 3 goles en 2 partidos el brasileño, y bueno, pues marcando la diferencia, ¿no? Lo decíamos el otro día, se había convertido en estrella con ese partido, con ese doblete en el Parque de los Príncipes, y este 1-0 en el minuto 10, cuando el Barça, repito, no estaba cómodo, no lo estaba pasando bien, bueno, pues le dan aún más valor a lo que ha hecho el brasileño en esta eliminatoria. Pero ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que el Barça con ese tanto ha cambiado el encuentro, totalmente cierto, ha comenzado a poder presionar arriba, ha comenzado a inquietar mucho más o a pisar mucho más el campo rival, a poder dejar sin salida a un Paris Saint-Germain al que le ha costado muchísimo bueno, pues poder volver a pisar el campo del Barça, hasta que ha llegado esa acción en la que de nuevo, bueno, pues hemos visto como ese plan por parte de Luis Enrique de tapar constantemente y de estar muy pendiente del resto de jugadores del Barça, con prácticamente marcajes 1-1, con Mbappé encargándose de Cubarsí, con Barcola encargándose de Koundé, con Vitinha, Fabián y Zaire Emery muy encima de Pedri, de Frenkie de Jong y de Gundogan, dejando toda la responsabilidad a Ronald Araujo, ¿no?, que en los primeros minutos ya había tenido pérdidas de balón, que no había podido conectar bien con Robert Lewandowski, que había sido clave en esa acción del tanto del 1-0, dándole el balón muy bien en una posición con ventaja a Lamine Yamal para que encarase, pero que un par de minutos después, en ese minuto 29, bueno, pues veíamos como se equivocaba, ¿no? Y finalmente un pase que intentaba dárselo a Gundogan terminaba en recuperación de Nuno Méndez y en la carrera de un Barcola que ha sido sin duda, bueno, pues uno de los grandes
jugadores o uno de los futbolistas clave de todo el encuentro. Un Barcola que llegó con 20 años, ¿no?, al Paris Saint-Germain hace un par de meses por 45 millones de euros y que, bueno, pues con lo que ha hecho hoy prácticamente ya ha justificado gran parte de su fichaje, con una acción en la que Ronald Araujo no solo se equivoca en el pase con balón, sino que además va al límite, intenta meterle el cuerpo al futbolista francés, canterano del Lyon, se equivoca, le toca abajo, le tira y el árbitro, para mí, con todo el acierto del mundo, bueno, pues señala esa acción de tarjeta roja que ya condicionaba totalmente el encuentro para un FC Barcelona que a partir del minuto 29 ha tenido que jugar con un futbolista menos, en una decisión totalmente errónea del uruguayo. A veces es más importante no cometer un error grave, minimizar el problema, que intentar solucionarlo, y eso es lo que no ha hecho nada bien uno de los pilares de un FC Barcelona, que estuvo muy bien en el encuentro de ida, sosteniendo en algunos momentos a un Barça que lo pasó mal, sobre todo en ese tramo después de encajar 2 goles seguidos, después de ese 2-1 al inicio de la segunda parte, pero que hoy, bueno, pues se ha equivocado demasiado fácil, ¿no? Eso le ha hecho muchísimo daño, obviamente, al Barça, que a partir de ahí ha tenido que encarar un partido muy complicado con un Paris Saint-Germain preparado con 2 extremos para llevar el balón a banda y encarar constantemente, con un Barcola que, como os decía, ha sido muy protagonista, que ha terminado, bueno, pues aprovechando uno de esos centros en unos primeros 45 minutos del francés muy muy buenos, forzando esa acción de la tarjeta roja y poniendo la asistencia que Ousmane Dembélé finalmente ha terminado convirtiendo en la acción del 1-1, en ese minuto 40 de partido, en la que Vitinha ha podido llevarle el balón al francés, y en la que el Paris Saint-Germain muy pronto, tan solo 10-12 minutos después de la tarjeta roja, ha podido marcar el 1-1 del encuentro, dándole también mucha tranquilidad a los futbolistas de cara a la segunda parte, ¿no?, sabiendo que simplemente, entre comillas, tenían que marcar un gol para llevar el partido a la prórroga, ¿no? Simplemente necesitaban en 45 minutos más en el segundo tiempo marcar un tanto, con unas sensaciones por parte del Paris Saint-Germain en las que, sobre todo, estaba pudiendo llegar constantemente a línea de fondo. Koundé ha tenido muchísimos más problemas para defender a su extremo, al contrario que lo que ocurrió el otro día, porque Fabián no ha dejado de atacar, no ha dejado de tirar ese desmarque a la espalda de Koundé, por lo tanto Koundé tenía que estar pendiente de él. Pedri, que normalmente era el jugador o el centrocampista que normalmente fue el jugador en el Parque de los Príncipes, que hacía muchas ayudas a Koundé ese día para tapar a Mbappé, tenía que estar muy pendiente de Fabián. En definitiva, bueno, pues el Paris Saint-Germain con ese cambio de plan ha podido generar una situación favorable para que su extremo izquierdo pudiese lucir. En banda derecha no ha sido tanto, en el 1 contra 1 Joao Cancelo ha vuelto a frenar a Ousmane Dembélé, pero como os digo, bueno, pues el francés, sin estar haciendo una gran eliminatoria, ha terminado siendo absolutamente clave, porque ya en el minuto 40 sumaba 2 tantos en todo lo que había transcurrido entre la ida y este encuentro disputado en Montjuic, con un FC Barcelona que, como ya ocurrió en el encuentro de ida, ha tenido una caraja totalmente en ese inicio de la segunda parte. Allí encajó en el 48 y recibió el segundo golpe en el 51. En el día de hoy han pasado un par de minutos más. En el 54 llegaba el tanto de Vitinha en una acción de córner sacada en corto, en la que finalmente el futbolista portugués ha tenido mucho tiempo para pensar en la frontal del área y ha metido ese disparo abajo imparable para Ter Stegen, también completando una gran eliminatoria. Un jugador que ejemplifica a la perfección, o que resume a la perfección, cómo ha sido el cambio de este Paris Saint-Germain desde el inicio de temporada, donde comenzó a jugar, donde muchas veces jugaba bastantes minutos como extremo izquierdo para compensar la posición de Kylian Mbappé, y bueno, pues desde que el portugués ha pasado a ser el medio centro, vemos a un Paris Saint-Germain que se parece muchísimo más a lo que quiere Luis Enrique, ¿no? Juego desde atrás, mucha posesión, mover al equipo rival, y bueno, pues el portugués ha marcado, o marcó en la ida, y hoy ha vuelto a marcar también un muy buen gol en esa acción a balón parado. Minuto 54, 2 minutos después, llegaba esa expulsión de Xavi Hernández, un error para mí bastante grave por parte del técnico azulgrana, en unos minutos, en una situación de partido con 1-2, con un futbolista menos, en la que los futbolistas necesitan muchísimo de su entrenador, necesitan soluciones desde el banquillo, necesitan una persona que tenga la frialdad suficiente como para
tomar buenas decisiones, y Xavi ha sido todo lo contrario, ¿no? Para mí autoexpulsándose, dándole golpes a la publicidad y mostrando, bueno, con sus gestos de nuevo muchísima rabia enfrente del cuarto árbitro, una autoexpulsión para mí, otro error de competitividad también, si lo queremos entender así, por parte bueno, pues de en general de la plantilla, ¿no? De lo que forma la plantilla del FC Barcelona, una situación favorable para un Paris Saint-Germain que además ha sido capaz de encontrar otro error de la defensa del Barça en un penalti incomprensible de un Joao Cancelo, que en una situación al límite, en una situación en la que tiene muy poquito que ganar y mucho que perder, ha metido el pie, ha llegado con muchísima fuerza y se ha llevado por delante a un Ousmane Dembélé que, sin estar haciendo o sin haber hecho de nuevo un gran partido, ha marcado un tanto y ha forzado el penalti con el que Kylian Mbappé ha convertido el 1-3, que ya le daba la clasificación al Paris Saint-Germain, que le daba mucha tranquilidad al conjunto de un Luis Enrique que ha vuelto a insistir a sus hombres en que presionasen, que ha metido cambios para mantener esa energía, metiendo a Marco Asensio, metiendo también a Kang-in Lee. En definitiva, el asturiano muy preocupado porque sus futbolistas no se metiesen atrás ante un Barça que, con la entrada de Ferran Torres, con la entrada de Fermín un par de minutos después y con la entrada de Joao Félix, ha sido capaz de tirar de corazón, ha sido capaz de acercarse a la portería de Donnarumma, que es cierto que sí ha podido responder, que no ha fallado en esas acciones clave, con un Marquinhos también que ha sido fundamental, algún despeje en algún rechace que ha dejado el italiano después de algún buen tiro de Robert Lewandowski, y una acción sobre todo en la que en un 4-2 Robert Lewandowski se ha precipitado, ha chutado en vez de dársela a un compañero en una situación mucho más ventajosa, y en la que el capitán brasileño del Paris Saint-Germain ha podido de nuevo bloquear un disparo que podía haber supuesto el tanto del 2-3, que llevase el partido a la prórroga y que, quién sabe, bueno, pues podría haber permitido al Barça sobrevivir hasta el final, hasta una tanda de penaltis. No ha sido así, esa acción el Barça no la pudo aprovechar, ese corazón no fue suficiente ante un Paris Saint-Germain que terminó matando la contra, completando Kylian Mbappé un doblete que dejó finalmente el marcador en un 1-4 que clasifica al conjunto francés en el primer año del proyecto, sin grandes estrellas más allá de Kylian Mbappé, en el primer año del proyecto de Luis Enrique, en el primer año de este nuevo conjunto francés, más centrado en formar un equipo y no tanto una plantilla de superestrellas. El Paris Saint-Germain con bueno, pues da un paso hacia adelante importantísimo, no solo para alcanzar su cuarta semifinal, sino que además va a ser, o es ya muy favorito para estar en la final, que se va a disputar, si no recuerdo mal, en Wembley, ya que se medirá a un Borussia Dortmund que ha podido eliminar al Atlético de Madrid. Noche aciaga, noche terrible para el FC Barcelona, que se ha terminado cayendo por errores muy graves, errores difíciles de comprender, principalmente por parte de Ronald Araujo y de Joao Cancelo, desaprovechando una enorme oportunidad de volver a semifinales y de poder estar en esa gran final de la Champions League 2023-2024. Ahora, lo más importante es que vosotros me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el partido, lo que significa para el Barça esta derrota, esta eliminación, si estáis decepcionados, bueno, pues si estáis alegres porque ibais con el Paris Saint-Germain. Todo me lo podéis dejar abajo. Yo, para terminar, deciros que creo que ha sido una gran eliminatoria por parte de Vitinha. Creo que el Barça, mientras ha mantenido esa capacidad de encontrar mientras tuvo esa capacidad de encontrar a Robert Lewandowski, bueno, pues ha podido saltarse esa presión del Paris Saint-Germain. Pero bueno, pues el plan de Luis Enrique de dejar totalmente solo, libre, con mucho tiempo a Ronald Araujo, pese a haber encajado el 1-0, al final le ha terminado dando la razón en un planteamiento de partido que ya sabemos que cada vez es más habitual y que la verdad parece que muestra muchas carencias de un central del uruguayo, sobre el que se va a abrir un debate importante por esos problemas con balón, ¿no? En un Barça que obviamente, bueno, pues le pide a sus centrales no solo que sean importantes con balón, sino que sean muy buenos, y Ronald Araujo hoy ha cometido un doble error muy muy grave, sobre todo el segundo, ¿no? Tocando en una acción que ha dejado a su equipo con 10 muy muy condicionado, dejándole ya el encuentro prácticamente imposible, ¿no? Al final no pudo resistir el Barça, pero cayó sobre todo con errores muy graves que yo creo que si el Paris Saint-Germain hubiese pasado, ¿no?, con
2 golazos por la escuadra de Dembélé o 2 golazos por la escuadra de Mbappé, yo creo que la eliminación sería menos decepcionante, ¿no?, para los aficionados o para el análisis, pero es que no ha sido así. El Barça ha terminado con un jugador expulsado cuando tenía una ventaja en el marcador, por lo tanto, si Barcola hubiese marcado, si Ronald Araujo hubiese evitado el contacto y Barcola hubiese marcado, el Barça mantenía la ventaja en la eliminatoria, por eso no se puede entender, no se puede explicar la decisión de Ronald Araujo, y además, bueno, pues cuando ya había sufrido, cuando iba 1-2 por un tanto de Vitinha, en el que el jugador portugués tiene mucho tiempo para pensar en la frontal del área. Además de eso, bueno, pues llega el 1-3 en un penalti incomprensible de Joao Cancelo. Sinceramente me parece una derrota más de jugadores que de entrenador, pese a que Xavi para mí también ha cometido un error grave con esa expulsión. Unas expulsiones que se repiten bastante, que no son algo puntual, y que para mí también, como os digo, le han hecho daño a su equipo en un momento en el que él tenía que darle soluciones, en el que él tenía que tener cabeza fría, pero no ha sido capaz tampoco el bueno de Xavi Hernández, al que yo halagué por el planteamiento en el encuentro de ida, y en el encuentro de vuelta, bueno, pues entiendo que su planteamiento no ha fallado. Lo que ha fallado ha sido principalmente sus futbolistas, que tenían una gran oportunidad. Muchos de ellos no han estado en semifinales, muchos de ellos estaban viviendo también su primera oportunidad en cuartos de final, y al final, bueno, pues no van a poder seguir en una competición en la que el Barça tenía depositadas todas sus esperanzas, no solo por lo que podía conseguir deportivamente, sino también por la cantidad de ingresos que le podía dar llegar a semifinales, o incluso poder avanzar a una final para la que era gran favorito en una eliminatoria contra el Borussia Dortmund. Hasta aquí el vídeo, hasta aquí mi análisis, mi repaso de lo que ha sido este Fútbol Club Barcelona 1, PSG 4, lo que le da su clasificación por cuarta vez en su historia al conjunto francés para una semifinal de Champions League. Gracias por verlo, ahora sí me despido, nos vemos en el próximo.